Bien, hace tiempo que no venía por aquí. Entre unos proyectos y otros, no he tenido tiempo para poder sentarme a terminar el guión y grabar un nuevo episodio. Pero al fin lo he logrado. Seguimos recogiendo algunos personajes y temas que no pude trabajar en su momento y mi idea, pues como os comenté en algún capítulo anterior, es poder hablar no de todos, pero sí de los temas o personajes que más me importan y que creo que tienen un valor muy importante en la historia antes de meternos ya de lleno en el siglo XX. Entonces estoy ahí en este periodo de alguna forma de recogida de personajes y temas que me dejé por el camino. Hoy, por tanto, nos toca sumergirnos en el estudio de uno de los dramaturgos más influyentes y controvertidos del periodo isabelino. Los que me conocéis sabéis que es un periodo que me gusta mucho, que fui muy fanático de Shakespeare, sobre todo en mi juventud. No es que ahora no sea joven, pero hace 20 años Shakespeare era para mí lo máximo. En estos 20 años he conocido muchas cosas que también son y autores y autoras muy geniales y tan buenas como el Bardo. Pero bueno, dejemos a Shakespeare a un lado y hoy os voy a contar cómo este dramaturgo pues revolucionó el teatro inglés mediante el uso pionero del verso blanco y la incorporación de temas que desafiaban las normas religiosas y sociales de su tiempo. Vamos, que este autor pues se le puede aplicar la frase esa que he escuchado por ahí hace un tiempo que no sé de quién es, que si el teatro no remueve es decoración. Este autor no era para nada decorativo. Vamos a abordar pues algunas de sus obras fundamentales como Tamburlaine, Dido, Reina de Cartago, El judío de Malta y Edward II. Algunos ya podéis saber de quién estoy hablando, aunque siempre digo lo mismo, aunque ya habéis visto el título. Así que bueno, no sé por qué. Porque como eso lo hago después y esto está grabado, pues pienso que está en directo y no es así. En fin. Bueno, y analizaremos en profundidad pues también su Doctor Fausto y lo vamos a contraponer con el Fausto de Goethe, de quien ya hicimos un episodio. Así que hoy en Espacio Teatro pues nos va a acompañar Christopher Marlowe. Comenzamos. Marlowe, o Christopher Marlowe, nació en 1564 y si mi memoria no me falla, de hecho lo voy a ver ya aquí mismo, creo que es el mismo año en el que nace William Shakespeare. Pero lo voy a mirar. Sí, el mismo año nace William Shakespeare, el mismo año que Christopher Marlowe. Nace en Canterbury, Inglaterra, en el seno de una familia de clase trabajadora. Su padre era zapatero y su madre de orígenes modestos. Se encargaba ella pues del hogar, de lo que se solían encargar casi siempre las mujeres en ese tiempo. Desde muy joven, Marlowe demostró un gran talento que lo llevó a recibir una educación superior en el Corpus Christi College de Cambridge. Allí destacó en el estudio del latín, la literatura clásica y la poesía, lo que marcó el inicio de su formación humanista y le permitió familiarizarse con los textos de Ovidio, Virgilio y otros autores clásicos que influirían en su obra. En Cambridge, Marlowe ingresó como becario y pronto destacó por su brillantez intelectual, aunque también surgieron rumores sobre su carácter rebelde y su posible inclinación hacia ideas heterodoxas. Se cuenta que sus ausencias y comportamientos poco convencionales provocaron controversias en la universidad, llegando incluso a que le denegaran temporalmente el grado de maestría. Algunas fuentes sugieren que esto pudo estar relacionado con sospechas de que Marlowe tenía intenciones de convertirse al catolicismo, lo cual, en el contexto de las tensiones religiosas de la época, tras la Reforma y las leyes anticatólicas impuestas por la reina Isabel I, era considerado un acto subversivo y peligroso.
La Inglaterra sabelina pues, se encontraba en un momento de profundas transformaciones culturales, políticas y religiosas, como lo pudimos ver cuando hablamos del teatro isabelino. La reforma protestante había generado una división radical en la sociedad y la corona. A través de leyes estrictas, pues vigilaba de cerca cualquier indicio de disidencia o simpatía hacia el catolicismo. En este ambiente de intensa vigilancia y desconfianza, la supuesta intención de Marlowe de adoptar la fe católica pudo haberle traído problemas, pues implicaba desafiar no solo las normas religiosas, sino también el orden político establecido. Además, la agitación en el continente, con conflictos entre potencias protestantes y católicas, básicamente España e Inglaterra, también influía en la mentalidad de la época, haciendo que figuras como Marlowe se vieran inmersas en este clima de tensión y riesgo. Tras sus estudios, Marlowe se trasladó a Londres, donde se integró en el vibrante y a menudo peligroso mundo del teatro. En la capital se unió a compañías teatrales de prestigio, como la del Conde de Nottingham, y comenzó a forjar su reputación como dramaturgo innovador y provocador. Su obra revolucionó el teatro inglés, en gran parte gracias a su introducción y dominio del verso blanco, que permitía una mayor expresividad y libertad en la construcción de diálogos y monólogos. No sé si os acordáis que cuando, yo no me acuerdo si en el de Shakespeare o en el de teatro isabelino, hablábamos del pentayámbico, de esa acentuación que tiene el verso blanco, que hacía de alguna forma recordar a los latidos del corazón. Bueno, volviendo a Marlowe, en aquella época Londres era una ciudad de contrastes, porque por un lado era un centro de riqueza y cultura, y por otro pues, era un hervidero pues, de intrigas políticas, rivalidades y actividades clandestinas. Marlowe pues, no tardó en verse envuelto en este ambiente tumultuoso. Se le asocia, entre otros rumores, con actividades de espionaje al servicio de la corona, pues algunos documentos sugieren que pudo haber trabajado como informante para figuras de alto rango como Sir Francis Walsingham, si es que lo he dicho bien. Y bueno, esta faceta de su vida, aunque difícil de confirmar, es más bien una hipótesis, porque no se puede confirmar de forma concluyente, pero ha contribuido a la leyenda de Marlowe como un hombre de múltiples máscaras, dramaturgo, poeta y posible agente secreto, vamos, todo un personaje. Es un personaje de historieta, la verdad. Además de su labor artística, pues la vida de Marlowe estuvo marcada por relaciones intensas y en ocasiones conflictivas. Se le vinculó con los círculos de librepensadores y con la llamada Escuela de la Noche, que era un grupo de intelectuales que desafiaban las normas religiosas y políticas de la época. Estos vínculos, junto con sus posturas polémicas y su afán por transgredir los límites establecidos, le granjearon todo, admiradores y también pues detractores, como suele ser. La culminación de su vida, de hecho, se produjo de forma abrupta y violenta. Fue el 30 de mayo de 1593 y que, si no me equivoco, creo que es el año de estreno de Romeo y Julieta. Tengo dudas si quiero verlo. A ver, creo que sí. Estreno Romeo y Julieta, creo que sí, que es en 1593 que se estrena, si no me equivoco. A ver, yo si no recuerdo mal es en 1597. No sé por qué tenía yo esa fecha metida en mi cabeza, pero como fecha de estreno. Pero bueno, volviendo a Marlowe, en 1593, es el 30 de mayo de 1593, es cuando pues su vida pues dejó de seguir en una posada de Deptford. Marlowe murió pues en circunstancias que siempre han dado lugar a numerosas teorías, desde una riña provocada por disputas sobre cuentas hasta conspiraciones más oscuras relacionadas con el espionaje o disputas personales. La versión oficial pues dice que fue apuñalado en una pelea, pero el misterio que rodea su muerte pues ha alimentado leyendas sobre esa posible conspiración, o incluso la idea de que su final pudo haber sido fingido para escapar a una condena inminente por sus ideas subversivas. Y de ahí también viene toda la historia de que puede ser Shakespeare
que puede ser Marlowe el que está firmando las obras de Shakespeare, en fin, mucho mito. Pero bueno, la existencia de Marlowe pues estuvo, como estamos viendo, pues envuelta en numerosos rumores y se le atribuyen pues las actividades de espionaje, como comentaba, las disputas por cuestiones religiosas y escándalos personales, porque se le acusaba también de ateísmo y de ser un homosexual. Pero bueno, sin duda es de una naturaleza enigmática, tanto él como su muerte, y ha alimentado estas leyendas que con el tiempo han contribuido a modificar su figura y asociarlo en algunos extremos con teorías sobre una supuesta supervivencia oculta que habría influido en la autoría de las obras de Shakespeare. Las obras más importantes de este autor, que ya en la introducción pues las dejé, las nombré, es su Tamburlaine, que está dividido en dos partes, que es una obra que además de presentar un poderoso héroe conquistador, es pionera en el uso del verso blanco en el teatro inglés. Tamburlaine es una adaptación anglicizada, si es que lo he dicho bien, de Tamerlane, nombre por el cual se conoció a Timur, que fue un conquistador turco-mongol entre 1336 y 1405, que fundó el imperio de Timurida en el siglo XIV. Timur se destacó por sus campañas militares que abarcaron gran parte de Asia Central y Occidental, consolidándose como uno de los estrategas más temidos de su tiempo. Tamburlaine the Great, Tamburlaine el Grande, es el maravilloso, el espectacular. Es una tragedia en dos partes que dramatiza el ascenso de un pastor nómada a emperador. La obra sigue su implacable ambición y su búsqueda de poder absoluto, destacando su destreza militar y su crueldad. Marlowe utiliza aquí el verso blanco para capturar pues, la grandeza y la brutalidad del protagonista, estableciendo un nuevo estándar en la dramaturgia inglesa de la época. Otra de las grandes obras, esta obra tampoco, ni Tamburlaine ni esta tampoco, Dido, Reina de Cartago, me las he leído. Esta obra está basada en relatos clásicos, es una tragedia que explora el amor y el destino, por lo que cuentan, y bueno, el relato clásico se basa en la historia, pues es la historia de Dido y Eneas, que es la historia que está narrada en la Eneida de Virgilio, que Dido es fundadora y reina de Cartago y se enamora de Eneas, un príncipe troyano que huye tras la caída de Troya. Su amor es trágico, ya que Eneas, pues destinado a fundar Roma, abandona a Dido, a quien, consumida por la desesperación, se suicida. Aunque Dido es una figura legendaria, su historia se entrelaza con eventos históricos y mitológicos de la antigüedad clásica. Luego está esta otra obra que es El judío de Malta. Tampoco he leído esta obra, simplemente la he estudiado un poco ahora para poder hablar un poco de este autor. Es un drama polémico porque examina la avaricia, la venganza y las tensiones religiosas. Bueno, está hablando de un judío, y un judío siempre es tema polémico. Hoy en día, sobre todo hoy, porque estamos a 19 de marzo, ayer empezó Israel a bombardear otra vez Palestina, o sea, siempre es un tema candente el judío, todo el tema religioso. Y bueno, esta obra se ambienta en Malta durante las tensiones entre cristianos y otomanos en el siglo XVI. El protagonista, Barrabás, es un rico comerciante judío que, tras ser despojado de sus bienes por las autoridades cristianas, busca vengarse utilizando el engaño y la violencia. La trama explora temas de avaricia, venganza y conflictos religiosos. Es polémica por su representación estereotipada, lo que hablaba antes, y negativa de los judíos. Siempre hay una imagen negativa del pueblo del pueblo de Israel, bueno, en este caso del pueblo judío. Israel no existía en esa época, reflejando el antisemitismo de la época. Esta caracterización ha generado pues, muchos debates sobre la intención de Marlowe y el impacto de la obra en la perpetuación de prejuicios que llegan hasta el día de hoy, porque evidentemente no todos los judíos son bárbaros. Luego tenemos Edward II, que es una obra que sí conozco y aparte tuve el placer de poder verla escénicamente en Santiago de Chile. Nunca me acuerdo del director y me da mucho reparo que no me acuerde, porque lo nombré en otro capítulo anterior también y no me acordaba de él. Pero es una obra, hicieron un montaje de teatro físico que
que me pareció fascinante. Esta obra, Eduardo II, es considerada una obra adelantada a su tiempo por la forma en que aborda la vida privada y la política del poder. Es una tragedia que narra el reinado del monarca inglés Eduardo II y su relación con Piers Gaveston, un noble de origen modesto. La obra pues destaca por su enfoque en la vida privada del rey y cómo sus relaciones personales influyen en asuntos de Estado. Marlowe presenta pues la homosexualidad del rey de manera abierta, algo completamente inusual en la dramaturgia de la época, lo que la convierte en una obra adelantada a su tiempo. La trama pues muestra cómo la nobleza se opone a la influencia de Gaveston, llevando a conflictos políticos y finalmente a la caída y el asesinato de Eduardo II. He hecho un spoiler, lo siento. La obra explora pues la intersección entre los deseos personales y las responsabilidades políticas, cuestionando las expectativas sociales y las dinámicas del poder. Pues estas obras reflejan pues una habilidad que tiene Marlowe para abordar temas complejos y controvertidos, que desafían las normas de su tiempo y dejan pues han dejado una marca indeleble en la literatura inglesa. Y luego tenemos Doctor Fausto, que es la tragedia, pues la tragedia es un emblema del pacto con el diablo y la búsqueda desmedida del conocimiento, que más tarde voy a abordar más en profundidad. Porque vamos a hablar ahora de los temas recurrentes de la obra de Marlowe. Uno de ellos, pues, como hemos podido ya de alguna forma intuir, es la ambición y el poder, que se personifica en héroes que desafían límites humanos y divinos, y un ejemplo de ellos es el Tamburlaine, como contaba antes, que está inspirado en este conquistador Tamberlane, que es el héroe cuya ambición lo impulsa a expandir su imperio y desafiar pues los límites humanos como los divinos. Su sed de poder se plasma en escenas de conquista y brutalidad, marcando un hito en el teatro por la magnitud de su ambición. También este tema lo vemos en Eduardo II, porque aunque su reinado se caracteriza por la debilidad política, Eduardo II muestra una ambición personal y un deseo de vivir según sus pasiones, lo que afecta a su autoridad y a su imagen como monarca. Otro tema es fundamental de las obras de Marlowe es la transgresión. Sus obras pues cuestiona las normas religiosas y sociales de su tiempo, poniendo en jaque los dogmas establecidos. Un ejemplo de ello pues está en Doctor Fausto. Fausto trasciende los límites humanos y religiosos al vender su alma al diablo para alcanzar pues conocimientos y placeres prohibidos. Este acto de transgresión pone en evidencia el choque entre el deseo individual y las normas morales y divinas. También este tema lo vamos a encontrar, el de la transgresión, en El judío de Malta. Barrabás, que es un personaje que encarna la transgresión al desafiar las normas religiosas y sociales, porque su conducta, llena de avaricia y de sed y venganza, pues hace que se haga una representación estereotipada del judío, que generan cierta polémica y reflejan pues estos prejuicios de la época. También la transgresión está también en Eduardo II, en esta relación íntima entre Eduardo y Piers Gaveston, que rompe con las normas establecidas sobre la monarquía y la moral de la época, que constituye pues otro ejemplo claro de esta transgresión en sus obras. Otro tema es la búsqueda de conocimiento, que lo vamos a ver claramente también en Doctor Fausto, en su sed de poder, que llevan al protagonista pues a ese destino trágico. Y luego tenemos, por ejemplo, otro tema que es la dualidad humana. También lo vamos a ver en Doctor Fausto, que para mí es su gran obra. Aquí la lucha interna de Fausto entre su deseo de elevarse y su tendencia autodestructiva es una manifestación de la dualidad humana. Por un lado, pues anhela alcanzar el conocimiento supremo y lo extraordinario, pero por otro, pues se sumerge en la corrupción y el pecado. Y lo que se refleja pues esta tensión entre lo sublime y lo profano. También esta dualidad la veremos en Eduardo II, en el conflicto interno del monarca, atrapado entre el deber real y sus impulsos personales, especialmente en su relación con Gaveston. También pues ejemplifica esta dualidad así el enfrentamiento entre la dignidad del poder y la vulnerabilidad del deseo humano.
Luego también vamos a ver la dualidad humana en el judío de Malta, porque aunque su figura se muestra predominantemente, la figura de Barrabás me refiero, predominantemente a través de la ambición y la venganza en este judío, también se puede intuir una dualidad en la que confluye la humanidad y la monstruosidad, vamos, que no es tan malo, ¿vale? Cuestionando así los límites entre el bien y el mal en un contexto de tensiones religiosas. Pues la impronta de Marlowe en el texto inglés, pues por tanto es innegable, ¿vale? Es un innovador del verso blanco, como dije, y en el tratamiento de personajes de gran ambigüedad moral, que esto influyó directamente en la obra, pues, de William Shakespeare. Diversos estudios han señalado cómo elementos de Edward II o del Judío de Malta pueden verse reflejados en dramas posteriores de Shakespeare, ¿vale? Como puede ser, pues, El Mercader de Venecia, sin ir más lejos, ¿vale? Y además, pues, la polémica figura de Marlowe y sus especulaciones sobre su supuesta supervivencia, pues, nutren estos debates sobre la verdadera autoría, por ejemplo, de las obras atribuidas a Shakespeare, que lo que hace que también eso haya mantenido, pues, su leyenda muy viva en el mundo literario. Pero bueno, a lo largo de los siglos, pues, se han tejido estas innumerables anécdotas sobre Marlowe, desde la intriga política y sus presuntas actividades de espionaje hasta la manera en que su muerte se produjo, que fue interpretada, como dije antes, como si fuese una conspiración contra él, y que, bueno, todas estas narrativas, pues, contribuyen a crear una imagen, pues, casi mítica de este autor, convirtiéndolo en un símbolo de la lucha contra los límites impuestos por la tradición y la autoridad. Pero bueno, dejando un poco a Marlowe de lado, en el sentido de como figura y adentrándonos en esta gran obra que es el Doctor Fausto, podemos decir que el Doctor Fausto, o sea, es la trágica historia del Doctor Fausto, es la primera dramatización literaria del mítico pacto con el diablo. Recuerda que esto viene de una leyenda, ¿vale? No es creación de él. En esta obra, el erudito Fausto, insatisfecho con los conocimientos tradicionales, pues decide vender su alma a cambio de poder, riquezas y experiencias sobrenaturales. Vamos, es como el genio de la lámpara, ¿no? O sea, todo lo que yo deseo. En este caso, pues él desea poder, riquezas y experiencias sobrenaturales. Algo muy humano. Marlowe, pues, utiliza un lenguaje poético y cargado de símbolos y referencias clásicas para construir una trama en la que la ambición y el deseo, pues, de trascender los límites humanos se enfrentan a la inexorable condena del destino. La obra, pues, se compone primero de un prólogo, luego vienen varias escenas centrales en las que se desarrolla el pacto y los episodios de abuso de poder, y finalmente un epílogo en el que se vislumbra el destino fatal de Fausto. La utilización del verso blanco con su ritmo y su cadencia natural, pues, permite a Marlowe dotar a los monólogos y diálogos de una intensidad emocional que subraya el conflicto interno del protagonista. Además, el uso de personajes alegóricos como Mefistófeles, que encarna la astucia y la corrupción del mal, refuerza el carácter universal del drama. En Doctor Fausto, pues, se abordan temas existenciales como el límite del conocimiento humano, la tentación de lo prohibido y la imposibilidad de redención tras una elección irrevocable. Fausto, al optar por transgredir los límites de la condición humana, simboliza la eterna lucha entre la ambición y la autodestrucción. A mí esto me resuena mucho con lo que pasa con el tema de la tecnología. Ahí lo dejo para no abrir un melón. Seguimos con Fausto. La obra, pues, invita al espectador a reflexionar sobre el precio de la sabiduría y la futilidad, pues, de intentar superar los designios divinos mediante medios profanos. Este mito de Fausto, pues, también lo va a coger Goethe más adelante, casi 100 y pico años después. Si no recuerdo mal, a ver, no me acuerdo en qué año fue escrito el Fausto de Marlowe, pero será 1500 y pico, 1570 y algo, 80 y algo, supongo yo. Y Goethe lo escribe, pues, creo que finales del siglo XVIII o principios del XIX, o sea, 200 años. No ha pasado más que 200 años. Y aunque ambas partes de la misma leyenda
sus contextos históricos pues son radicalmente distintos, porque Marlowe escribe Doctor Fausto en el ambiente turbulento del Renacimiento inglés, donde el cuestionamiento de las normas pues, religiosas y la exaltación del individualismo estaban pues, en auge. En contraste, el Fausto de Goethe surge en el contexto del romanticismo alemán, que es un periodo en el que el énfasis se desplaza hacia la exploración de la sensibilidad y la búsqueda de una redención espiritual a través de la transformación personal. Os recuerdo que tengo un capítulo dedicado a Goethe principalmente, y también al romanticismo, por si queréis después ir a verlo, o mejor dicho, a escucharlo. En la versión de Marlowe, Fausto pues, se siente impulsado por su afán de conocimiento y el deseo de experimentar los placeres terrenales y sobrenaturales, sin prever la posibilidad de redención. El pacto, por tanto, es definitivo y condena su alma a un destino trágico, reflejando la visión pesimista del progreso humano. Por el contrario, en Fausto de Goethe, el protagonista busca alcanzar no solo el conocimiento, sino también la perfección estética y moral. Yo creo que esto viene un poco porque venimos del neoclasicismo, donde la idea de estética y la idea de las normas morales pues tienen su mayor apogeo. Es el siglo de las luces, de la ilustración, de la razón. Entonces yo creo que de alguna forma Goethe ya está impregnado también, como es lógico, de todo ese, digamos que de todo ese barniz, ¿vale? La obra de Goethe pues, se divide en dos partes. En la primera, el pacto se concibe como una apuesta por la liberación intelectual, y en la segunda pues, se aboga por la posibilidad de redención y la integración de la experiencia vital, lo que le permite a Fausto ascender hacia una especie de salvación espiritual. El estilo de Marlowe se caracteriza por una tensión dramática y una estructura más bien lineal y cruda, en la que el lenguaje del verso blanco enfatiza el conflicto interior del protagonista y la inevitabilidad de su caída. La tragedia de Marlowe, por tanto, es casi un reflejo de la temeridad renacentista, sin espacio para una resolución redentora. Vamos, en cambio en Goethe, vamos a por todas, ¿no? En Marlowe es vamos a por todas. En cambio en Goethe emplea un lenguaje mucho más elaborado y simbólico, y su obra pues se expande en una estructura en dos partes que permite explorar tanto la desesperación como también la posibilidad de salvación. La segunda parte del Fausto de Goethe, en particular, pues como comentaba antes, pues se caracteriza por esa complejidad metafísica y por la integración de elementos de la mitología clásica, lo que la convierte pues en una obra profundamente filosófica y a la vez también esperanzadora. Por tanto, podemos decir que la figura de Christopher Marlowe y su obra Doctor Fausto pues representan una de las expresiones más intensas y revolucionarias del teatro isabelino. Marlowe no solo adelantó en el uso del verso blanco y la exploración de temas polémicos, sino que también dejó un legado que resonó, pues evidentemente en la obra de Shakespeare y en otros que vinieron, como puede ser, no me acuerdo el nombre de este, Benjamin Johnson. La tragedia de Fausto, pues con su relato de la ambición desmedida y transgresión, sigue siendo de alguna forma un espejo de las inquietudes humanas. Sin embargo, pues al compararla con la versión de Goethe, se aprecian diferencias fundamentales. Mientras Marlowe presenta un pacto sin posibilidad de redención y condena inexorable, pues en Goethe se abre la puerta a una interpretación mucho más compleja en el conocimiento, el arte y la redención, que se entrelazan en un drama multifacético. Ambas versiones, pues cada una en su contexto, pues invitan a la reflexión sobre los límites del conocimiento humano, también a la sed de poder y a la eterna búsqueda de significado en un mundo regido por fuerzas tanto terrenales como divinas. Christopher Marlowe continúa siendo, pues a través de su vida turbulenta y su obra innovadora, pues un faro que ilumina el teatro renacentista y plantea preguntas que siguen siendo relevantes hoy en día. A pesar de su corta vida, Marlowe dejó un legado duradero que transformó el teatro inglés. Su habilidad para fusionar la tradición clásica con la inquietud renacentista abrió nuevas posibilidades en la dramaturgia, influyendo directamente en sus contemporáneos y en figuras posteriores. Su vida, repleta de contradicciones, ambición y misterios,
sigue siendo objeto de fascinación y estudio, y sus obras continúan siendo representadas y analizadas por su audacia, su profundidad y su capacidad para reflejar las tensiones de una época convulsa. Y hasta aquí por hoy, queridos escuchas de Espacio Teatro. Espero que este personaje os haya cautivado tanto como lo ha hecho conmigo. Sin duda, un personaje tremendo de la historia del teatro occidental. Y nada, lo dicho, espero que lo hayáis disfrutado mucho. Nos vemos en el próximo Espacio Teatro. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.